Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una nueva reforma tributaria que será presentada en el segundo semestre del año. Dijo que se buscará con ella reducir el impuesto de renta a las empresas y también se tomarán medidas en contra de la evasión para buscar mayores ingresos para la nación. La reforma, explicó el ministro, irá acompañada de un plan de estímulos desde la banca para facilitar más crédito con bajas tasas de interés. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La estación de policía en Suárez, Cauca, fue atacada con una granada de fragmentación, al parecer lanzada desde un dron. En el hecho resultaron heridos 8 civiles y 4 policías. En un video grabado por habitantes del sector se ve el momento exacto en el que los uniformados salen de la estación, mientras que al fondo se observa la columna de humo consecuencia de la explosión. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El lunes habrá día cívico en Colombia con motivo de la final de la Copa América. Y eso fue lo que anunció hoy desde Nueva York el presidente Gustavo Petro. El mandatario les pidió a los empresarios flexibilizar los horarios laborales para permitir la celebración de lo que dijo será el triunfo del seleccionado nacional ante el equipo de Argentina este domingo en la noche. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden cada vez más bajo presión. Importantes donantes le congelan $90 millones de su campaña. Expresidente Obama y la influyente demócrata Nancy Pelosi expresan su preocupación por el futuro de Biden. 67% de los estadounidenses considera que Biden debería retirar su candidatura, según sondeo del Washington Post. Encuesta revela que Kamala Harris derrotaría a Trump. Trump se burla de Biden por confundir al presidente de Ucrania con Putin. Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID está causando 1.700 muertes por semana en el mundo. Informe denuncia que el 85% del este de Gaza está completamente destruido. Ataque informático a gigante de las comunicaciones AT&T deja expuestos los datos de más de 100 millones de usuarios. Más presión para el presidente y precandidato demócrata Joe Biden para que se retire de la contienda presidencial. Los donantes del principal comité de acción política de la campaña del mandatario congelaron $90 millones que solo liberarán cuando Biden se retire de la candidatura a las elecciones presidenciales. Olvidos, confusiones y lapsus del presidente y precandidato presidencial Joe Biden en sus eventos públicos lo han expuesto a críticas, las cuales han puesto en duda la capacidad de Biden para competir con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Ante esta situación que ha generado preocupación, los principales financistas de la carrera a la reelección del presidente elevan la presión para que le dé paso a otro aspirante con más opciones de impedir el regreso de Trump, suspendiendo el apoyo económico prometido a su campaña por el valor de $90 millones. Además, el expresidente estadounidense Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, los demócratas más influyentes y de los mayores apoyos de Biden, se reunieron en privado, donde expresaron su preocupación por lo difícil que creen que se ha vuelto para el presidente vencer al republicano. Entre tanto, Biden, en la lucha por mantener su candidatura, en una reunión con sus seguidores en Michigan, dijo que tiene 41 años. There's more to do. I know I'm only 41. God love you. You're like my sister. Anyway, but folks, this is an important moment. El mandatario, en cada oportunidad que tiene, reitera que continuará con su candidatura y tiene un compromiso con el país. Y es que una nueva encuesta reveló que la mayoría de los demócratas en Estados Unidos quieren que el presidente Joe Biden se retire de la carrera presidencial.
Una encuesta de The Washington Post y ABC News encontró que el 56% de los demócratas indicaron que Biden debería hacerse a un lado y dejar que alguien más se postule en noviembre, y un 67% de los ciudadanos votantes también opinó que el actual mandatario debería retirarse. En general, 2 de cada 3 adultos dicen que el presidente debería retirarse de la contienda electoral, incluidos más de 7 de cada 10 independientes. Por otro lado, los demócratas que opinaron que Biden debía seguir en la contienda equivalen a un 42%. Asimismo, un 30% de los votantes regulares dijo que Biden debería seguir buscando esta reelección. Mientras tanto, la lista de demócratas del Congreso que piden que Biden abandone su intento de reelección ha crecido a casi una docena. Los pedidos de retirada de Biden se producen tras su desalentadora actuación en el primer debate contra el expresidente Donald Trump. Seguimos en Estados Unidos, donde un nuevo sondeo reveló que la vicepresidenta Kamala Harris tendría una ligera ventaja contra el exmandatario Donald Trump en caso de que ella fuera su contrincante en las elecciones presidenciales. En un contexto político donde el escenario para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos se presenta altamente competitivo, una encuesta reciente forzó datos sorpresivos que podrían cambiar las estrategias de los partidos demócrata y republicano. Según los resultados de este sondeo, si la vicepresidenta Kamala Harris se postulara para la presidencia en lugar de Joe Biden, podría vencer al expresidente Donald Trump. La encuesta realizada por Ipsos muestra que el actual mandatario y el expresidente tienen una pequeña diferencia en un hipotético enfrentamiento directo para las elecciones de noviembre, con un apoyo del 46% para Joe Biden y un 47% para Donald Trump. Sin embargo, la sorpresa surge cuando se analiza un cruce entre Harris y Trump, donde la referente demócrata lleva una ligera ventaja con un 49% frente al 46%. De todas maneras, estadísticamente, este resultado también puede considerarse un empate técnico debido al margen de error del informe. El republicano y precandidato a la presidencia estadounidense Donald Trump, por medio de su cuenta en Truth Social, dijo que el presidente Joe Biden tiene un caso del síndrome de trastorno de Trump. Tras la rueda de prensa que dio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la cumbre de la OTAN en Washington, en la que llamó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Putin, y a la vicepresidenta Kamala Harris, vicepresidenta Trump, el expresidente Donald Trump, en una serie de publicaciones en su red Truth Social, usó fragmentos de las declaraciones de Biden para arremeter contra el demócrata. El torcido Joe comienza su conferencia de prensa de Big Boy diciendo no habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente, aunque creo que ella no estaba calificada para ser presidenta. Buen trabajo, Joe. El republicano agregó que Biden tiene un trastorno de Trump. El torcido Joe tiene un caso de síndrome de trastorno de Trump. La Convención Nacional Republicana comienza el lunes, donde se espera que Donald Trump sea nombrado oficialmente como candidato presidencial del Partido Republicano. En otros temas, de acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 está causando 1.700 muertes a la semana en el mundo. Y a pesar de esa cifra, los datos muestran que la cobertura de vacunación disminuyó entre los trabajadores de la salud y entre las personas mayores de 60 años, que son 2 de los grupos de mayor riesgo. Por esto, el director de la Organización Mundial de la Salud instó a la población a tomar medidas y a vacunarse para evitar que el virus les ataque. La Dirección de Defensa Civil afirmó que el 85% de la zona este de la Franja de Gaza está destruida. Los ataques aéreos israelíes destruyeron Shuhaya, en el este de Gaza, luego de una operación de 2 semanas en la zona. La defensa civil estimó que el 85% de los edificios en la zona habían sido demolidos o dañados irreparablemente durante 2 oleadas de operaciones israelíes desde el 7 de octubre, dejando así a unas 120.000 personas sin hogar.
Al mismo tiempo, según las Naciones Unidas, decenas de miles de personas todavía se desplazan desde la ciudad de Gaza por la orden de las fuerzas de defensa de Israel de evacuar muchos barrios de allí y buscan cualquier refugio que puedan encontrar en otro lugar. Por otro lado, el Gabinete de Seguridad del gobierno israelí ha aprobado un plan para extender el servicio militar obligatorio para los hombres de 36 meses respecto de los 32 meses actuales. Una compañía británica desarrolló con inteligencia artificial una herramienta que podría predecir si los primeros signos de demencia evolucionarán hacia un Alzheimer. Investigadores de la Universidad de Cambridge han utilizado inteligencia artificial para desarrollar una herramienta capaz de predecir si las personas con signos tempranos de demencia podrían desarrollar Alzheimer. El algoritmo de inteligencia artificial que los investigadores han desarrollado está diseñado para procesar datos de exploraciones de resonancia magnética y respuestas a cuestionarios de control llamados pruebas cognitivas, utilizando tecnologías complejas de procesamiento de datos. Con este método se espera que se pueda suponer intervenciones más tempranas de atención y reducir la necesidad de pruebas diagnósticas costosas e invasivas. En la actualidad, cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla esta enfermedad que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales, y que el número de personas con este padecimiento se triplicará en los próximos 50 años. Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, el último jefe que tuvo las llamadas FARC, cuando estaban en ejercicio de su acción revolucionaria. A ver, señor Londoño. Esta vez sin el alias, ¿no? El presidente de la República anunció anoche en las Naciones Unidas que va a impulsar un procedimiento de fast track que llevaría al país a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz. ¿Usted qué opina? La idea es muy interesante, Yamí, y muy práctica. Y dice uno, y hasta muy pertinente, pero creo que eso hay que conversar, no lo habíamos hablado, que yo recuerdo, pues no he estado en el escenario, yo sé que estábamos trabajando un plan de choque en función de ver cómo aprovechamos estos 2 años para adelantar todo lo que más se pueda en función de la implementación del acuerdo. Pero eso requiere un acuerdo político, requiere trabajar el acuerdo nacional, el pacto nacional que está incluso planteado, mandatado por el mismo acuerdo, y en el cual pues el ministro Cristo nos dijo que iba a ser un abanderado de ese pacto nacional. No se trata de una constituyente, ¿no? No, para nada. No, sino de agilizar los trámites. Agilizar los trámites, es decir, que no tengamos que esperar una legislatura hasta que salga el cambio de la norma. Que el fast track es hacer rápido como se hizo inicialmente, con una cantidad de normas que había que sacar rápidamente cuando en el gobierno de Santos. Es decir, el fast track que ha anunciado el presidente Petro, ¿está usted de acuerdo completamente con hacer lo que es utilizar la vía rápida? Yo digo, vuelvo y le digo, ¿no? es pertinente y se enmarca dentro de la situación que hay de atraso en la implementación del acuerdo, pero siempre y cuando logremos ese acuerdo, porque esto hay que ir en el Congreso, y tenemos un Congreso que no es fácil, y ese Congreso pues tendríamos que hacer mucha pedagogía y mucha conciencia. Yo no lo creo que sea imposible, se puede trabajar, pero no ponerlo como es decir, como algo que ¿cómo es la palabra? Se me va aquí, pero como algo que si se da, que si no se da, entonces no va a haber implementación. No, yo creo, y lo vuelvo y lo repito, que lo dije en el programa anterior, aprovechemos estos 2 años. Se pueden hacer muchas cosas, si hay voluntad política, pero mire, en nuestro compañero habló allá también, Federico Montes, en Naciones Unidas, planteó nuestra posición en las Naciones Unidas, comenzando por nuestro compromiso total con lo valga la redundancia, con
con lo que nos comprometimos ante la sociedad colombiana y el mundo. Nuestro compromiso de seguir trabajando por la implementación como está en el acuerdo planteado. Pero exigimos de que haya una coordinación institucional. Bueno, ya recibimos un mensaje y estamos como dando un compás de espera de que el ministro Cristo pues se sintonice y comience a articular, porque hay una desarticulación institucional en estos 2 años que ha enredado la implementación del acuerdo, comenzando por temas tan sensibles, Yamí, la seguridad. Si no tenemos garantizada la seguridad física, nos han matado más de 427 compañeros firmantes, nos han amenazado y está dando un hecho en este momento muy grave. En Miravalle, una región del Caquetá, donde está concentrado un grupo nuestro, desarrollando allá la reincorporación con proyectos muy hermosos, como el proyecto ese de navegar, se me olvida el nombre exacto de eso, en las canoas por esos ríos corrientosos, y han ido a distintas partes del mundo a representar a Colombia, y como firmantes. Y todos estos proyectos pues se van a ir al traste porque las disidencias, o un grupo de las disidencias que anda peleando con el otro grupo, entonces decidió que tenían que salirse de ahí los compañeros. Y eso se nos ha complicado y hemos ido a las instituciones a hablar de ese tema. Lo habíamos previsto, lo habíamos dicho, habían habido alertas, pero nadie en el gobierno se movió en función de eso. Y eso es lo que cuestionamos nosotros. Perdone, y eso es falta de voluntad política, Yamí. Pero perdone, ¿qué fue lo que pasó en Miravalle? Que los compañeros nuestros que viven allí, los firmantes, sí, les resultan incómodos a los de Mordisco. Y entonces los de Mordisco, no, es que ellos son de los de la segunda Marquetalia, que eso es estigmatismo muy peligroso. Y entonces, que se tienen que salir de ahí. Pero eso se había previsto hace rato, Yamí, y eso es lo que quiero insistir. Y no se tomaron medidas. Y tenemos otros asentamientos de firmantes que están en la misma situación. Y hace rato se ha hablado con el gobierno, con las instituciones que tienen que ver con eso. Y no, algunos actores, otros no. Imagínense ahora, para el traslado, me dicen, leí por ahí que se anunció para el 15. Supe de una discusión con las instituciones que tienen que ver con eso, que no hay plata. Entonces yo decía, si este gobierno no tiene plata para garantizarnos la vida a los firmantes y a los líderes sociales que están asesinando, apague y vámonos. Entonces aquí no hay posibilidad de construir sociedad, aquí no hay posibilidad de construir nación, porque es un Estado incapaz de garantizar la vida a los colombianos. Y yo creo que ese no es el espíritu del gobierno que está tratando de implementar y del proyecto político que está ejecutando el presidente Petro, que le acompañamos y seguimos acompañando y comprometidos con él a pesar de estas dificultades. Usted mismo, señor Londoño, teme por su vida. Claro, y a mí trataron de hacerme un atentado, los de la segunda, y eso se descubrió gracias a la diligencia de la inteligencia de la policía. Algunos me criticaban porque yo en ese momento salí a agradecerles, pero si es que yo lo vi, estaban las armas a unos 250 metros por aire del sitio donde yo dormía con mi compañera y mi hijo. Y eso fue una realidad, muchos trataron de distorsionar la cosa, pero eso fue cierto, están ahí, estas evidencias. Capturaron los responsables, el que está infiltrado en mi esquema, un hombre que era de la confianza del paisa Oscar. Cuando la fiscalía lo captura, él cuenta todo de inmediato. Y entonces eso no es... Y sabemos que siguen en ese propósito. Entonces uno sabe que eso está latente. Pero bueno, eso no nos va a desestimular, ni nos va a hacer escondernos. Aquí seguimos y vamos a seguir con más entusiasmo porque tenemos un presidente que está comprometido con la paz. Nosotros estamos convencidos de eso. Lo que pasa es que no ha encontrado, digamos, el equipo de gente que entienda realmente el acuerdo, el espíritu del acuerdo, y de pronto él tampoco ha leído mucho la letra de todo el acuerdo y entendido el espíritu del acuerdo. Yo una vez propuse que sería importante, así, si él no podía estar, estuvieran todos los funcionarios que tienen que ver con la implementación y tener una conversación con quienes estuvimos
especialmente con los negociadores del acuerdo del presidente Santos y de parte de las extintas FAREP, para conversar, ojalá un día completo, sobre cada uno de los puntos, cómo se firmó, cuál es el espíritu y cuál es el significado de todo eso, esa letra que está en esas 310 páginas, 327 páginas, pero bueno, eso nunca se ha dado y nosotros nos hemos dado cuenta con funcionarios que ha puesto el presidente Santos en función de la implementación, que no saben absolutamente nada, están desorientados de lo que ha sido el acuerdo y así es muy complicado. Pero bueno, estamos con optimismo. Lo que pasó ayer y a mí es histórico, de verdad es histórico, ojalá la sociedad colombiana lo entienda, que las dos altas partes que firmaron ese acuerdo del 2016 estén en el Consejo de Seguridad en el marco del seguimiento que hace, el monitoreo que hace esta entidad, que es una entidad en el mundo. Lo que significa el Consejo de Seguridad es de alto calado, alto calibre. Es decir, a pesar de las dificultades, señor Londoño, que evidentemente existen, usted no ve en peligro real la paz firmada por usted mismo en Colombia. No, hay dificultades. Sí. No, y mucho menos en este gobierno. No. Fuimos optimistas en el gobierno de Duque. Que recuerde que un alto dirigente salió a decir y salió en la televisión y rasgando los papeles, los acuerdos hay que hacerles trizas. A mí alguien me entrevistó en ese momento. ¿Qué opinaba de eso? Dije, pues, si lo hacen trizas, recogeremos triza por triza y lo iremos hasta que lo volvamos a armar. Pero nosotros de aquí no nos vamos a mover. Por eso decir que el acuerdo ha sido un fracaso, no es un fracaso. El acuerdo, y lo estamos viendo ahora, está más vivo que nunca. Y ante el mundo, es que eso tiene un significado de mucha importancia, se lo decía en la entrevista, en la sección anterior, está todo el Consejo de Seguridad unificado alrededor de la paz de Colombia. Usted sabe las diferencias que hay entre Rusia, Estados Unidos, China, Francia, bueno, y frente al tema de Colombia, siempre han estado con una sola posición y acompañamiento. Por eso yo en algún momento dije, nosotros tenemos que mandarle ya mensajes a ese ente tan importante en el mundo, mensajes que no generen confusión, que les dé a ellos claridad de que estamos comprometidos y que vamos a sacar adelante este proceso. Ahora mire, señor Lozano, el presidente de la República dijo ayer ante Naciones Unidas que Colombia es el país más desigual del mundo. Y luego explicó que la desigualdad a la cual él hace referencia es a la desigualdad territorial, que una cosa es la vida de la gente en las ciudades y otra diferente es la vida de la gente en los que eran territorios. Yo creo que esa desigualdad es innegable, y una desigualdad que en buena medida generó violencia. Generó violencia porque ante la protesta de la gente por esa desigualdad, el Estado respondió con una agresión, como fue Marquetalia. Allí nacen las FARC, fruto de esa agresión del Estado colombiano, de unos grupos campesinos que estaban luchando por la tierra y porque se les apoyara en la producción, en el trabajo sobre la tierra. Y esa desigualdad se ha ido profundizando y es una generadora de violencia en la medida en que el Estado responda de manera violenta a las inconformidades y a las luchas por tratar de mermar esa desigualdad. En eso lo compartimos. Es más, nosotros lo hemos dicho, nos consideramos partido de gobierno. No porque tengamos burocracia, no tenemos ni un ascensorista en ninguna de las instituciones del gobierno, pero el proyecto político del presidente Petro es igual a nuestro proyecto, es casi igual a nuestro proyecto político. Nosotros en un ejercicio académico dentro del partido cogimos las dos plataformas, la plataforma de nuestro partido y la plataforma con que él llega a la presidencia, y son similares. Entonces, por eso nosotros defendemos este gobierno, estamos con él, tenemos una bancada de 10 parlamentarios que siempre han estado ahí. Varias gente nos dice, pero ustedes son... Bueno,
iba a usar una palabra que de pronto no es correcta en televisión, pero bueno, ustedes, ¿cómo no saben hacer política? Quieren 10 parlamentarios. Pues hombre, mire lo que hizo Julano, y le pongo un ejemplo. Julano se salió, era un voto acreditado, y él se salió. Para lo fueron a llamar, venga, siéntese. ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted qué quiere? Pero ahí se sienta para que vote. Con nosotros no tienen que hacer eso. Ustedes quieren... Y lo ha reconocido el presidente, lo ha reconocido los ministros de gobierno que han habido. Lo reconocen los funcionarios del gobierno. Somos una bancada disciplinada y que estamos ahí votando todos los proyectos del gobierno. ¿Por qué? Porque lo acompañamos, porque lo sentimos que interpretan también nuestro proyecto político. Y ahí estamos, en función de eso. Pero no por eso, hicimos hace poco una reunión de toda la dirección del partido, que somos 75, 38 mujeres, 37 hombres, y ahí en esa reunión miramos y hablamos de todas las críticas que le hacemos al gobierno, pero dijimos, con este gobierno estamos, pero no por eso vamos a dejar de criticar lo que consideremos que está mal, porque además una crítica no destruye un proyecto político. En cambio, la falta de crítica sí puede producir que se acabe un proyecto. ¿Y ustedes desean conservar o ampliar la representación que tienen en el Congreso? Le preguntaba al señor Londoño si ustedes aspiran a mantener o a aumentar la representación que tienen en el Congreso hoy. Mire, a mí, si hay algo que a mí me preocupa de esa discusión, es que el debate se vaya para allá, y esto es lo que estamos planteando. Nosotros no estamos en función de que, si un acuerdo político dice, no, pues que se mantengan las curules, pues yo aplaudo, pero esa no es nuestra esencia, no. Nosotros lo que nos interesa más es la implementación de los puntos del acuerdo, que son 6 y son integrales, que se debieron haber implementado de manera simultánea. Pero el tema de tierras, bueno, que el presidente lo dice todos los días, yo creo que no hay discurso que no repita. El tema de tierras, que fue el primer punto discutido en La Habana, porque es el uso, la tenencia y el uso de la tierra, lo que en buena medida, o lo que ha generado el conflicto en Colombia. Está la reforma política, que es la falta de democracia, el cerrar los espacios a muchos grupos alternativos en el país. Eso es una deuda que tiene el Congreso con Colombia y con el acuerdo de paz. Porque la propuesta que salió de un grupo que el acuerdo conformó para que hicieran la propuesta al Congreso, eso dejó a un lado, y es una deuda que está ahí. Y no estamos hablando de las curules, no. Estamos hablando de que se amplíe la participación, porque es que el acuerdo lo hicimos y hay que reiterarlo, no para nosotros. Sí, ahí está la reincorporación nuestra, pero lo fundamental es para sentar las bases mínimas para trabajar en función de la reconciliación de los colombianos. Reconciliémonos y trabajemos en paz por los cambios que este país necesita. Ahí están los mínimos, unos mínimos. Yo le dije a Petro, él nos critica, que nosotros son 15 millones de hectáreas las que son productivas, y nosotros solo metimos 3 en el acuerdo. No, pues es que no queríamos hacer la revolución en un acuerdo, en una mesa de negociación. No, las bases mínimas. La reforma política sí tiene muchas limitaciones, pero hay elementos básicos en una reforma política que es la que queremos que se implementen. Pues es que mire, dentro de las cosas que dijo el presidente de Naciones Unidas, está esta: se requiere una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de tierras. Eso fue una larga discusión que tuvimos, incluso en los años que le quedó, los meses que le quedó a Santos en función de la implementación. Y recuerdo estar sentado en una mesa ahí con sus ministros y nosotros también ahí hablando de ese tema. Y él, hablando de tema, en un momento dijo, oiga, y en la Constitución no hay una figura que podamos recoger en función de ese tema. Al fin nadie respondió, pero sí hay trabas y se encuentran. Pero también hay muchas cosas que pueden hacer. Muchas cosas, y en el acuerdo está. Yo le plantearía al presidente Petro que se lea con detenimiento ese primer punto, que ahí damos posibilidades de trabajar en función de comenzar a darle tierra a la gente que la necesita. Sí, la reforma ya, digamos, radical,
necesita de cambios normativos de mucha más profundidad. Y en eso tiene razón, es decir, para construir una gran avenida, una carretera, la Constitución autoriza, pero para darle tierra a los campesinos, la Constitución no autoriza. Hombre, busquemos ese consenso dentro de las fuerzas políticas de este país y hagamos esos cambios. Claro, en eso lo acompañamos. Pues mire, señor Londoño. Es que miren, el mismo presidente dijo ante Naciones Unidas lo siguiente: asimismo se requiere una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiales. Nosotros hemos sido víctimas de todas trabas, nosotros los firmantes. Ahora, ¿cómo serán los campesinos allá? Me imagino. Pero también hemos sido testigos de que cuando hay voluntad política se avanzan en cosas, que hay que buscar esa reforma, esos cambios, hay que unificar eso, me parece muy bien, unificar todas las entidades para que sea una sola entidad. Pero ahí tenemos, mire, hubo un funcionario que lo sacaron, yo no sé por qué, pero salió de ahí, pero ese funcionario tenía voluntad política y nos alcanzó a dar como 4 o 5 predios a los firmantes en distintas regiones del país. Pero ahí estamos. Ahí lo cambiaron, el otro dijo que iba a continuar, pero hasta ahora ahí seguimos. Falta legalizar bien todos esos predios. Y miren, sin estructurar los proyectos productivos, ya en San Juan de Arama, se le llama el espacio Georgina, ya a los compañeros les tocó pagar casi 40 millones de impuestos sin arrancar a producir. Y uno dice, sí, hay norma y todo, pero hay falta de voluntad política. Hay falta de voluntad política. ¿Por qué no se da unos 3, 4 años muertos en función de eso, no? Y entonces los compañeros tocó hacer una recolecta entre todos, una vaca entre todos para pagarle impuestos, porque si no después vienen multas y entonces vienen los intereses. Y estamos en eso. Que uno dice, son cosas que se pueden resolver. Yo estoy seguro que tienen los instrumentos ahí para resolverlo. Entonces, voluntad política. Y yo aprovecho para seguir y sigo insistiendo en eso y hago el llamado. Bueno, ahora hay mucha esperanza con el ministro Cristo, que entiende esto, que va a articular esas instituciones y esperamos que ya él se contextualice bien. Estamos dando un compás de espera y le hemos dicho que estamos a disposición para trabajar junto con él en la implementación del acuerdo. Pero 40 millones de pesos ¿en qué? De impuesto a la tierra que le dieron. O sea, a usted le dicen, tenga este pedazo de tierra, no hay proyectos productivos todavía, eso hay en enredos de esa burocracia que tanto se queja el presidente y tiene toda la razón, pero también buena parte es voluntad política. Pero digo, el presidente tiene razón en lo que denunció en Naciones Unidas, pero es que es el mismo Estado el que no actúa. Bueno, si yo digo voluntad política y yo no le cargo toda la responsabilidad a él, claro, es el jefe el que está timoneando, pero hombre, hay que exigirle a los... Él se quejaba, y creo que lo ha dicho públicamente, de ministros que les da, y de funcionarios que les da miedo actuar, que den la Procuraduría encima, etc. Yo digo, hay que poner gente que tenga audacia y disposición y que se la jueguen, porque es la paz de Colombia. No es el problema de tierras para nosotros. Yo pongo ese ejemplo, si no le paga a los campesinos, pues aquí no vamos a construir paz, no vamos a resolver uno de los mayores problemas que ha generado violencia en Colombia, que es la tenencia del uso de la tierra. Pero mire, señor Londoño, no hay duda de que estamos en guerra. Eso no se puede ocultar. Hay un conflicto que todavía se mantiene. En un conflicto. Pero hay regiones con que se han sentido los efectos del acuerdo. Yo vengo de Chaparral, hace poco estuve allá, y ya se siente, y la gente lo dice. Es que gracias al acuerdo que podemos ir a Ataco, gracias al acuerdo que podemos ir a X sitio, donde antes no se podía. Y ahí estamos trabajando. Hay dificultades, hay angustias, hay temores, pero estamos trabajando en paz. Y hay muchas regiones, desafortunadamente en otras. ¿Por qué? Y ahí sí, pues aprovecho, ya que usted me da esta oportunidad, una crítica constructiva al expresidente Santos.
El presidente Santos planificó muy bien el diálogo, la negociación. La planificó, se asesoró de expertos internacionales, expertos del Pentágono le formaron mucha gente en función de la negociación. Planificó hasta minucias de lo que podía ser la firma del acuerdo y planteó unas líneas rojas, pero en función de la implementación, ahí sí falló. Y falló desde el primer día, porque desde el primer día nos incumplieron. Cuando la gente llega a estas regiones, como Miravalle, y los distintos espacios que cuando se llamaron zonas veredales, la gente encontró un peladero. Nada. Y se había garantizar las viviendas, la alimentación, nada. Comenzó a la gente nuestra. No se desanimó nadie. Claro, eso impacta. Pero nadie desanimó, dijo, construimos. Se dijo, vamos a construir entonces unas viviendas y nos dieron los materiales. Los trabajamos. Provisionales de 6 meses. Usted va a esos espacios y encuentra las mismas viviendas. Ya casi para cumplirse 8 años. Pues señor Londoño, muchas gracias por aceptar esta invitación y esperamos todos que por fin haya un acuerdo nacional para lograr la anhelada paz. Gracias, Yamil, por dar esta oportunidad de que se recojan estos mensajes. Usted que ha sido un amante de este proceso, un enamorado de este proceso, lo sé, las distintas veces que hemos conversado y ha dado estas oportunidades. Y yo estoy seguro, y dirá, pero es que hay que ser repetitivo y repetitivo. Voluntad política. Necesitamos voluntad política. Necesitamos que no haya estigmatización y que no se distorsionen las cosas, porque ahora van a decir, claro, ahora las FARC quiere que se amplíe para que seguir las curules. De seguro que ese va a ser el mensaje, como los mensajes cuando se firma el acuerdo. A la gente que dijeron, no, si gana el sí, van a perder el empleo. Nos lo dijo mucha gente, que nos dijo después, votamos por el no, porque nos convencieron que si ganaba el sí, perdíamos el empleo. Que las pensiones, les van a quitar las pensiones para los guerrilleros. Ojalá vaya usted a las zonas y mire cómo viven los compañeros firmantes. Tenemos gente, mire, hoy, en esta semana estamos haciendo vaca entre todos nosotros y le estamos haciendo un llamado a la gente de buena voluntad para un compañero, el compañero Nevado se llamaba en las filas, ya un hombre de edad, un artista que se ha dedicado después de la firma del acuerdo a formar muchachos en la cultura, en el teatro, en la danza, está con cáncer y no tiene, le han cortado los servicios públicos donde vive porque no tenía con qué pagar. Pero bueno, qué barbaridad. Ahí estamos. Señor Londoño, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que todo se arregle. Ahí estamos. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en CM. Ministro de Hacienda anuncia segunda reforma tributaria del gobierno Petro. Proyecto propondrá bajar la renta a las empresas. Se reforzarán mecanismos para combatir evasión. Gobierno y banca alistan medidas para facilitar entrega de créditos. Ataque de disidencias a Suárez Cauca. Daños en estación de policía. Listo escuadrón antidrones utilizados por disidencias. Ministro de Defensa ordena ofensiva contra el Clan del Golfo en Magdalena Medio. Justicia Especial de Paz respalda propuesta del presidente para crear un nuevo mecanismo de verdad, justicia y reparación. Expresidente Duque se opone a trámite de reformas por vía rápida en el Congreso, como lo propone el presidente Petro. Día cívico el lunes, anuncia el presidente Petro. Alcalde de Bogotá anuncia medidas para el domingo y acoge día cívico. Fabricato a reorganización empresarial. Repuntan ventas del comercio en junio. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció la presentación de un nuevo proyecto de reforma tributaria a consideración del Congreso. La iniciativa hace parte del plan de reactivación económica que prepara el Ejecutivo. En el proyecto se propondrá reducir la tarifa de renta para las empresas y crear nuevos mecanismos para combatir la evasión y la elusión de impuestos.
El jefe de la cartera anunció la carta de navegación en materia económica que busca la reactivación sostenible. Se presentará un plan de financiamiento debido a la caída del recaudo tributario. Este proyecto será radicado ante el Congreso después de la discusión sobre el presupuesto general del 2025. Estamos pensando seriamente en una ley de financiamiento que implique que tenemos que ir a buscar recursos adicionales. Eso iría en una sola propuesta, donde van estímulos y va recursos adicionales. Lo cierto es que la iniciativa contempla una reducción en el impuesto de renta para las empresas. La medida implica que se tendrá que reformar otros impuestos para su sustitución. Estamos en el proceso de construcción. Cuando ya lo tengamos más organizado, la perspectiva es cómo combatir efectivamente la evasión y la elusión. Y entonces, pero combatirla efectivamente y no simplemente como la cuña de siempre, vamos a combatir la evasión y la elusión, sino cómo hacemos efectivamente para que eso se pueda demostrar de manera efectiva. Otra de las medidas anunciadas es un plan de estímulos a través del sector financiero por 35 billones de pesos. Los bancos inyectarán liquidez al mercado con una política de reducción de tasas en los créditos. Esta medida reemplazaría la idea de ampliar las llamadas inversiones forzosas. Podemos llegar a construir un paquete de 35 billones de pesos en inversiones que estén dirigidas hacia programas de interés de la reactivación económica, con tasas de interés más bajas. Por el lado de la energía, el ministro Bonilla anunció que el gobierno asumirá 2.8 billones de pesos de la deuda de los usuarios con las comercializadoras. El monto corresponde a los estratos 1, 2 y 3. Esta iniciativa tendrá que ir al Congreso. Desarrollar el compromiso que adquirió el gobierno de asumir los costos de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, porque hasta ahora la Ley de Servicios Públicos no nos permite asumir esos costos. Con las medidas se espera superar las metas de crecimiento de 1,7% para 2024. En otras noticias, daños de consideración dejó el ataque de las disidencias de las FARC contra la estación de policía de Suárez en el departamento del Cauca. Un artefacto explosivo lanzado desde un dron a escasos metros de la estación de policía en el casco urbano del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, acabó con la tranquilidad de los habitantes, provocando la rápida reacción de los uniformados, quienes salieron de la garita con el fin de hacerle frente a este ataque. El mensaje que estamos dejando al gobierno nacional es que rápidamente retomen los diálogos con los grupos armados que están en territorio y de esta manera traer nuevamente la tranquilidad al municipio de Suárez, que la requerimos y la necesitamos. En un video grabado por habitantes del sector se ve el momento exacto en el que los uniformados salen de la estación, mientras que al fondo se observa la columna de humo, consecuencia de la explosión que dejó 8 heridos civiles y 4 policías, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario en la ciudad de Cali para ser atendidos. Porque somos nosotros los que sentimos como se dice, el rigor de la guerra. Somos nosotros los que estamos preocupados por nuestras comunidades. Debido a estos hechos de violencia, los suareños se manifestaron pacíficamente por las principales calles de la cabecera municipal y con globos y banderas blancas exigieron avanzar en el diálogo para lograr una paz estable en su territorio. El nuevo comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Cubides, anunció una ofensiva para contrarrestar el efecto de los drones que utilizan las disidencias para atacar objetivos militares. A finales de mes entrarán a combate los contradrones para atacar a los grupos insurgentes que utilizan esta tecnología contra la fuerza pública. Así lo anunció el comandante de las fuerzas militares en el cierre de un consejo de seguridad en Bucaramanga. Estamos en un proceso contractual de selección de unos equipos que nos permitan que las patrullas móviles puedan tener la detección y la inhibición de esos elementos. Es un proceso que está adelantado, esperamos que a fin de este mes ya tener la selección de los mejores equipos. Son 15 oferentes, pero tenemos que probarlos en el área de combate. Una cosa es probarlo en la ciudad en un parque, otra cosa es probarlo en montañas, entonces ese se requiere de una buena selección porque hay un recurso importante para eso. Tanto el ministro de Defensa como su cúpula militar señalaron que los ataques terroristas en el Cauca se están dando por la ofensiva militar ordenada por el gobierno. Con inversión en tecnología y 45 pelotones recién incorporados, el ejército buscará cerrarle el paso a las estructuras criminales en las zonas más álgidas del país.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó una ofensiva contra el Clan del Golfo en la zona del Magdalena Medio, donde se reporta un aumento de la extorsión por parte de esa agrupación. El ministro de Defensa y la cúpula militar y de la policía se trasladaron hasta Barrancabermeja para liderar el Consejo de Seguridad, en el cual se traza la estrategia para cerrarle el paso al Clan del Golfo. El ministro Velásquez planteó los delitos que más azotan la región. Decía, uno de los fenómenos delictivos de mucha consideración en esta región tiene que ver con la extorsión. Una gran parte atribuida a acciones del Clan del Golfo. La estrategia de seguridad para el Magdalena Medio busca asegurar la tranquilidad en zonas de influencia de municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Yondó y Cantagallo. Un general de la policía estará a cargo también personalmente de la persecución al Clan del Golfo en esa región. Para coordinar acciones contra el Clan del Golfo, ver cómo es la situación en el territorio y de acciones que se desarrollen también en ejercicio, en ejecución de esa operación, y estará acá la próxima semana. En el Consejo de Seguridad se plantearon acciones conjuntas contra actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico. Y en Cúcuta, las autoridades pidieron apoyo al gobierno nacional para la lucha contra las bandas criminales que operan en esa ciudad. La policía de Cúcuta junto con la Fiscalía Seccional han venido realizando un plan estratégico para combatir las organizaciones delincuenciales que tienen azotada toda el área metropolitana. El incremento del sicariato, hurtos, secuestros express y extorsiones han dejado como resultado en las últimas horas, mediante operaciones de allanamientos, la captura de 20 integrantes de bandas como el Tren de Aragua, Clan del Golfo y el ELN. Lo que ha ocurrido este mes, hemos realizado alrededor ya de 50 allanamientos. Este fin de semana, ayer, en 2 días realizamos 30 allanamientos ayer. Y se han venido dando muy buenos resultados en incautaciones de armas de fuego. Es seguir sacando esas armas de las calles, seguir evitando que sigan generando obviamente estas confrontaciones con esas armas y que sigan quitando la vida a muchas personas. El alcalde Jorge Acevedo insistió en el llamado al gobierno nacional para que ayude en el aumento del pie de fuerza y tecnología para combatir a los delincuentes que tienen cercada la ciudad. Claro, nos hace falta el batallón de policía militar para los cerros de la ciudad de Cúcuta, que hoy están en manos de bandas criminales. Nos hacen falta recursos para fortalecer la inteligencia. El presidente Gustavo Petro ha anunciado su visita a Cúcuta para este 25 de julio, donde se espera por parte de los cucuteños el aporte de la nación para combatir la inseguridad. La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que se necesita un nuevo mecanismo de verdad, justicia y reparación para los otros actores del conflicto, como lo propuso el presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Roberto Vidal, dijo que los diálogos de paz que se adelantan con otros actores del conflicto diferentes a la extinta guerrilla de las FARC necesitan soluciones jurídicas y de justicia transicional. Reconoció que hace falta un nuevo mecanismo de verdad, justicia y reparación, como lo propuso el presidente Petro ante la ONU. La JEP hoy no responde ni está diseñada para todos esos nuevos procesos de paz. En ese contexto es que analizamos la propuesta del presidente. Desde Dadeiva, en Antioquia, el magistrado advirtió que el gobierno y el Congreso deben diseñar nuevas fórmulas para dar soluciones jurídicas. Nuevas fórmulas que puedan ofrecer a esos procesos las soluciones jurídicas que se van a requerir. Del lado de la JEP, le hemos dicho al país, aquí hay una experiencia. El presidente Petro ante la ONU habló de la necesidad de crear un sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto. Actualmente el gobierno adelanta diálogos de paz con el ELN, con una parte del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia. Además se adelantan otros procesos de diálogo con organizaciones de alto impacto o bandas ilegales en Buenaventura, Quibdó, Medellín y Valle de Aburrá. El presidente también habló sobre la propuesta de un nuevo fast track para aprobar las reformas que se necesitan para cumplir el acuerdo de paz con las FARC. Es urgente que se implemente el acuerdo de paz en toda su integridad. El fast track es un fenómeno, entre otras, constitucional que permite agilizar muchos procesos. Y el expresidente Iván Duque dijo que el presidente Gustavo Petro quiere utilizar el acuerdo de paz con las FARC para presentar sus reformas vía fast track. Calificó la propuesta como un abuso.
700.000 muertos. La propuesta del presidente Gustavo Petro de revivir el estudio de proyectos de ley vía Fast Track en el Congreso ha desatado controversia política. El expresidente Iván Duque dijo que el gobierno de Gustavo Petro usará el acuerdo de paz como excusa para impulsar su agenda legislativa. Las llamadas reformas del cambio intentarán presentarlas como mecanismos vinculados al proceso con las FARC para decir que son parte de la implementación. Duque asegura que hay un fallo que limita el uso del estudio de la vía rápida de los proyectos en el Congreso. Olvidan que gracias a la demanda que ganamos en 2017 ante la Corte Constitucional ya no hay fast track vigente, así que deberán avanzar con acto legislativo. Desde el Centro Democrático, varios congresistas pidieron que no se contemple esta herramienta para el estudio de los proyectos de ley. Por su parte, el expresidente Ernesto Samper respaldó la propuesta de un plan de choque que incluye un sistema rápido de aprobación de leyes para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. También dijo estar de acuerdo con un sistema único de verdad, justicia y reparación. Estarían contentos. Para el expresidente la medida llega un poco tarde. Este es un anuncio que está bien, yo creo que hay que ampliar el plazo, pero llega tarde, porque de alguna manera está indicando que no se cumplieron con los compromisos en los últimos 8 años, lo cual involucra a 3 gobiernos. Es decir, involucra al Estado colombiano, representado por los 3 gobiernos. Samper dice que es necesario que todos los actores vinculados al conflicto deban comparecer ante un sistema de justicia para contar la verdad. En sí misma la JEP fue un error haber dejado por fuera a todo el país como si la guerra que vivimos en los últimos 50 años hubiera sido una guerra solamente entre las FARC y la fuerza pública. Ahí estaban metidos personas que colaboraban de un lado y del otro. Y así, a mí sí me parece que así como se aceptaron las confesiones de Mancuso, deberíamos incorporar a todos aquellos sectores que formaron parte del cuadro de la violencia y que tienen que aportar a la verdad, porque aquí es justicia a cambio de verdad. El expresidente ratificó su respaldo pleno a la paz total. La exministra de Agricultura, Cecilia López, y el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, afirmaron que el presidente Petro está buscando una expropiación express de tierras en el país, tras su propuesta de acelerar la compra de tierras a través de una reforma rápida. La última palabra la tiene el juez. Quien ha estado en la cartera de Agricultura en 3 ocasiones, Cecilia López, y el presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya, temen que el presidente de la República quiera eliminar el trámite jurídico del proceso de compra de tierras y termine expropiando a través de procesos administrativos. Hoy me queda claro que el presidente lo que quiere es expropiar, que hoy se puede hacer pero con una instancia. La última palabra la tiene un juez. Lo que el presidente quiere es quitar el juez del camino y que esto se traduzca, en vez de ser un proceso judicial, un proceso administrativo. Un funcionario queda con la posibilidad de señalar a dedo qué predio le interesa al gobierno, va y le ofrece un precio. Si la persona dice que no, en un plazo muy corto, se lo expropian. Si al presidente, como lo dijo Naciones Unidas, lo que le preocupa es el tema de los jueces, es porque el único proceso agrario que hoy tiene la fase judicial es el de la expropiación. La exministra asegura que el presidente tiene en sus manos una alternativa que ella adelantó y que el jefe de Estado ignora. Yo le entregué un mapa de 6 millones de hectáreas en la región Caribe, donde podíamos escoger 500 o hasta 1 millón, ¿sí? Y mirar, mandar el catastro, subir los impuestos y tomar decisiones que en donde la persona propietaria es la que va a decidir. La Procuraduría General alertó por la falta de protección a la vida de los firmantes de paz en Miravalle, municipio del Caquetá, quienes anunciaron recientemente que abandonarán ese espacio territorial por las amenazas que les hacen las disidencias. La preocupación de la Procuraduría radica en las denuncias que ha recibido por la situación de amenazas que sufren los combatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz y que se encuentran en Miravalle, Caquetá. La información que se tiene es que 40 familias quedaron en medio de las disputas entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, paradójicamente en diálogos de paz. La situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa en este momento Miravalle, los firmantes del acuerdo de paz allí asentados en este ETCR han manifestado de diversas maneras su preocupación por el desplazamiento de que están siendo víctimas. La situación afecta a los proyectos productivos de reincorporación como Vivir del ecoturismo.
con esta situación que se presenta en Miravalle, se truncan proyectos productivos importantes, proyectos como el turismo comunitario, la industria piscícola, la caña, en fin, no solamente en lo que tiene que ver con el tema de productividad, sino también con la comunidad, con sus proyectos de vida. La procuradora advirtió que de no cumplirse con los acuerdos en el punto de seguridad para excombatientes, podrían haber aperturas de investigación disciplinaria por omisión. La Corte Suprema de Justicia escuchará a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y a otras 8 personas en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. En medio de las investigaciones preliminares por presuntas irregularidades en la financiación de campaña presidencial que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a los congresistas Ahmed Escaf y Pedro Flores se ordenó escuchar las declaraciones de 8 personas. Se trata de Laura Saravia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Armando Benedetti, actual embajador ante la FAO, Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud. La Corte Suprema de Justicia también viajará a Barranquilla para escuchar al hijo del presidente Nicolás Petro, a su expareja Daisuris Vázquez, a Máximo Noriega, a Gabriel Ilzaca, a Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y a Cristian Daes. Se tiene previsto tentativamente que esas declaraciones se desarrollen el 29 de julio en Bogotá y el 5 de agosto en Barranquilla. Sin embargo, la Corte está haciendo las coordinaciones para desarrollarlas en esas fechas. El Tribunal Superior de Bogotá tumbó el proceso que adelantaba la Fiscalía contra el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, el coronel Carlos Feria, investigado por hacer una prueba de polígrafo a Marelvis Mesa, ex empleada de la entonces jefe de gabinete, Laura Saravia. La Corte Constitucional deberá definir ahora si el caso pasa a la justicia penal militar o si de él se encarga la justicia ordinaria. El Tribunal de Bogotá decidió suspender la acusación de la Fiscalía en contra del jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, el coronel Carlos Feria, por el caso del polígrafo a Marelvis Mesa. El tribunal decidió que el proceso solo se reanudará hasta que la Corte decida si el proceso es adelantado por la justicia penal militar o la ordinaria. El Tribunal Superior de Bogotá determina que la Judicatura en primera instancia erró al haber desarrollado la audiencia de formulación de acusación sin que previamente, como lo hubiera peticionado esta defensa, se hiciera el trámite del conflicto de jurisdicciones ante la Corte Constitucional. El coronel Feria es investigado por presunto abuso de autoridad al someter a Marelvis Mesa a la prueba del polígrafo luego de que se perdiera una maleta con dinero de la casa de Laura Saravia cuando era jefe de gabinete del presidente Petro. La conferencia episcopal le pidió al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso contar toda la verdad de los crímenes que cometió. Igualmente le solicitó que adelante un plan de reparación integral a las víctimas. La Iglesia Católica Colombiana ve con buenos ojos la liberación del ex jefe paramilitar, pero tiene sus reclamos. Y que ojalá su vida como gestor de paz sea en primer lugar confesar la verdad, reparar a las víctimas, arrepentimiento sincero y trabajar con garantías de no repetición para que eso que él hizo, cainizar la vida en Colombia, nunca más vuelva a suceder. Para la Iglesia la verdad es lo más importante. La verdad sin justicia es mentira y que la justicia sin verdad termina siendo un engaño, que solamente se puede abrir el horizonte de la misericordia, del perdón y la reconciliación cuando la nación colombiana es capaz de generar las condiciones para que verdad y justicia caminen juntas. El pronunciamiento fue hecho en el marco de la cumbre humanitaria. Desde Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro anunció que el lunes habrá día cívico con motivo de la participación de Colombia en la final de la Copa América. Informe del enviado especial Gerardo Aristizábal. Convencido está el presidente Gustavo Petro de que la selección Colombia se va a imponer en la final de la Copa América ante Argentina. Por eso, el mandatario de los colombianos anunció día cívico para el lunes y pidió colaboración del empresariado privado para que permita celebrar a los colombianos. El lunes, día cívico, acuérdate que el pasado que decreté el 19 de abril era para ahorrar agua en un momento difícil que se viene superando. Ahora este día que sea para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio,
La Selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización. La bandera de Colombia es la bandera de la unidad del pueblo colombiano. Y la Selección Colombia es unidad del pueblo colombiano. Así que el día lunes, día de la victoria, se festejará con un día cívico que pensemos como el día de la unidad del pueblo colombiano. Antes, sobre el tema de Argentina, el presidente Gustavo Petro, en una charla que dio en el Queens College, manifestó que lo que se vivirá el domingo ante el seleccionado de Lionel Messi, el tricampeón del mundo, va a ser una verdadera batalla. Y se refirió también al presidente argentino Javier Milei, con quien dijo que tienen una especie de pacto para no agredirse. Y si yo hablo de ellos me meto en un problema diplomático, porque no tengo la libertad de hablar de Milei y Bukele. Milei intentó hablar de mí y al final hicimos un acuerdo de tente. En el partido Colombia-Argentina el domingo se va a dar una batalla ahí. Y va a haber, porque ese es simple, se está preparando. El presidente Gustavo Petro concluyó 2 días de visita a Nueva York. Este sábado en la noche regresará a Colombia. Desde Nueva York, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. En Bogotá, la alcaldía anunció medidas especiales para este fin de semana previo a la final de la Copa América. Se incrementará el pie de fuerza y los retenes de control. La alcaldía también acogió el día cívico programado para el próximo lunes y reveló cómo operará la ciudad ese 15 de julio. El distrito anunció que tiene identificados 116 puntos en la ciudad donde habrán controles especiales, vigilancia a través de drones y helicópteros de la policía, así como la instalación de 20 puestos de mando unificado, uno por localidad. Vamos a desplegar toda la capacidad que tenemos este domingo para garantizar orden en las vías y para garantizar además que hagamos controles en todos los puntos posibles de Bogotá para el tema de la alcoholemia. No vamos a permitir que una persona que consuma licor vaya a estar manejando en Bogotá. Tenemos más de 2.500 hombres y mujeres, 6 drones, 2 helicópteros, pero también vamos a tener unas capacidades de apoyo en nuestros centros de despacho automático para la atención de las llamadas, también los centros de monitoreo de cámaras que tenemos nosotros articulados con el empresariado para atender todos los requerimientos de ciudad. La alcaldía anunció que el lunes será día cívico, por lo que no habrá pico y placa, tampoco clases en los colegios públicos ni atención en las entidades del distrito. Bogotá se suma al día cívico el día lunes y estamos preparados para eventualmente, si así sucede, recibir a la Selección Colombia en Bogotá. Asimismo, se habilitarán 3 puntos para que los ciudadanos puedan ver el partido de la Selección Colombia en pantalla gigante en los parques Simón Bolívar, de la 93 y Timisa. La alcaldía descartó decretar ley seca en la ciudad, pero reiteran el llamado al buen comportamiento y a evitar pasar de la celebración a problemas judiciales. Bueno, y en las principales ciudades del país, los mandatarios regionales dividieron posiciones sobre la declaratoria de día cívico este lunes. En Medellín y los restantes 124 municipios de Antioquia no habrá día cívico el próximo lunes. A través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón informó que ya está lista toda la logística para apoyar desde la región la celebración de la final de la Copa América, pero el lunes habrá normalidad en la jornada para los servidores públicos. La misma decisión fue tomada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Luego de que el presidente Gustavo Petro declarara el próximo lunes como día cívico en el país, los gobernantes del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y de Santiago de Cali, Alejandro Eder, anunciaron que no se acogerán a lo establecido por el mandatario y reiteraron su decisión de declarar día cívico en sus territorios solo si Colombia es el ganador de la Copa América 2024. El alcalde Alejandro Yara anunció que el lunes 15 de julio será día cívico en Barranquilla. Se habilitarán 5 lugares de concentración masiva el domingo para que los barranquilleros puedan observar la final de la Copa América entre Colombia y Argentina. El Malecón del Río, la cancha del barrio Lipaya, el Estadio Moderno, la concha acústica de Conidec y el Parque Sagrado Corazón serán los sitios en los que se instalarán pantallas gigantes. Unos 1.200 policías
vigilarán la ciudad antes, durante y después del partido. Pese a que el presidente declaró el lunes 15 de julio como día cívico en apoyo a la selección Colombia por la final de la Copa América, Cartagena no se sumará a esta iniciativa, de acuerdo con el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, quien informó que habrá jornada normal para todos los empleados. Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, a través de su cuenta en X, informó que habrá día cívico en el departamento si la selección gana el campeonato. Y tras el anuncio del presidente Petro de decretar día cívico, la Cancillería anunció que no prestará el servicio de expedición de pasaportes el 15 de julio. Otras dependencias tampoco operarán. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue una de las primeras entidades en acogerse a la normativa anunciada por el jefe de Estado. Por tal razón decidieron que este viernes extendía sus horarios de atención 2 horas hasta las 5 de la tarde, decisión que no fue bien recibida por algunos ciudadanos. Eso es algo como complicado porque muchas personas tienen como itinerarios pendientes y pues sacar las citas es un poco complicado para muchas personas. Entonces pues a pesar de que extendieron la jornada, pues sí es como un poquito inconforme con que cierren un día completo. Así las cosas, las citas programadas para este lunes para tramitar pasaportes serán reagendadas. Las oficinas de pasaportes en el país volverán a abrir sus puertas y prestarán servicios al público el próximo martes 16 de abril en todas sus sedes. El buen andar de la selección Colombia en la Copa América ha aumentado en 10% el consumo en los restaurantes del país. La industria gastronómica se prepara para vivir una jornada histórica este domingo. La fiebre amarilla impulsa las ventas y el consumo. Y hemos visto una mejora del 10% en nuestras ventas en promedio a nivel nacional, que esperamos el domingo, por ser final, sea un número mucho mayor. Pero son las ciudades intermedias las que más se han recuperado. Se destaca mucho Ibagué. Ha tenido un incremento muy significativo del 22%. Las ciudades de la costa atlántica también es notorio, lo que es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar muestran unos números importantes, al igual que Medellín. Las otras ciudades, Bogotá y el resto de ciudades capitales, han tenido un comportamiento más moderado, pero valioso, nos ha sumado en las ventas. Para el domingo, la industria gastronómica espera que la final de la Eurocopa y de la Copa América levanten más de un 15% las ventas. La policía de Bogotá reportó en Bosa, al sur de la ciudad, el hallazgo de una caleta con licor adulterado que se distribuiría el próximo domingo durante la final de la Copa América. Los operativos que adelanta la policía en bares del sur de Bogotá hacen parte de la estrategia de seguridad de cara a la final de la Copa América el próximo domingo. En este bar de la localidad de Bosa, los uniformados encontraron decenas de botellas de licor adulterado que aparentemente pretendían ser distribuidas durante los actos de celebración que se espera se lleven a cabo el próximo fin de semana. En el operativo también fueron encontradas armas de fuego y una persona que trabajaba en el lugar fue detenida por la policía. Al final el establecimiento fue sellado y deberá pagar una millonaria multa. El agente interventor de la nueva EPS, Julio Alberto Rincón, reveló el hallazgo de nuevas irregularidades en la operación de la entidad. Se cumplen los primeros 100 días de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud a la nueva EPS. En su visita a Cali, Julio Alberto Rincón, agente interventor de la entidad, dio a conocer el diagnóstico actual de los hallazgos revelados durante este tiempo. Encontramos 5.700.000 millones de pesos en facturas que, a pesar de haber sido entregadas a la nueva EPS, no estaban en la contabilidad. Eso llevó una pérdida proyectada 2023 de 423.000 millones de pesos a 5 billones de pesos. Eso genera un desbalance que no esperábamos. El agente interventor además anunció la apertura de una convocatoria a independientes que pretende la postulación de clínicas, hospitales, distribuidores de medicamentos y ambulancias que tengan interés en prestar sus servicios a esta entidad promotora de salud con el fin de acercar el servicio a los afiliados. Inclusive estarían contemplando la posibilidad de incluir un reconocido operador farmacéutico. Droga rebaja está en ciertas partes del país. Esperamos, en donde coincidimos los dos, aprovechar esa infraestructura. El señor presidente ha hablado mucho de eso y queremos, por conveniencia de los afiliados, abrir nuestra red de entrega de medicamentos. Droga, la rebaja está en los planes de la nueva EPS.
Finalmente, Rincón hizo referencia a la deuda de la nueva EPS con los centros asistenciales del país, que ya asciende a 5 billones de pesos. Aseguró que será negociada al final del año y que están en busca de nuevos recursos. E hizo énfasis en que definitivamente la liquidación no es una opción para esta entidad. La Asociación Colombiana de Universidades le pidió al nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, presentar un nuevo proyecto de ley estatutaria para la educación. A través de un comunicado, las universidades del país le dieron la bienvenida a Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, indicando que tiene grandes retos con la cartera, principalmente legislativos. El primer gran reto es poder gestionar el tránsito de la ley estatutaria de educación prometida por el gobierno nacional, con el propósito de extender el derecho a la educación a los niños de preescolar y a los jóvenes para la educación superior en Colombia. Insisten también en la reforma a la Ley de Educación Superior y en la necesidad de nuevos recursos para el sector. Avanzar en la superación del desfinanciamiento estructural de la educación superior pública y garantizar mecanismos para que muchos más jóvenes, especialmente de los estratos 1 y 2, puedan acceder a la educación en las universidades privadas que tiene Colombia. El Ministerio de Educación agradecieron a la ministra saliente Aurora Vergara por los proyectos que adelantó. 8 congresistas del Partido Verde le pidieron a las directivas de la colectividad que cite a una reunión de bancada para solicitar que se postule a un candidato único a la presidencia de la Cámara de Representantes. La próxima semana el Partido Verde definiría los candidatos a la presidencia de la Cámara tras varias controversias políticas. Hay división en la colectividad, pues un sector pedirá que solo se presente un candidato, que sería Jaime Raúl Salamanca, mientras que otra ala del partido pide que sea Catherine Miranda. Bueno, es un gran compromiso, realmente representar liderazgos y vocerías tan importantes dentro del partido. El Partido Verde tiene tal vez una de las bancadas más interesantes del Congreso, desde su pluralidad, incluso los que están acompañando a la doctora Catherine, la misma doctora Catherine, son buenos congresistas. Salamanca logró que 4 de los candidatos a la presidencia de la Cámara apoyaran su candidatura, salvo Catherine Miranda. Yo creo que el reto está en no solamente convocar al Partido Verde luego de tomada la decisión, sea en favor mío o en favor de la otra candidata, a liderar un proceso de concertación con los demás partidos. El próximo 20 de julio se reanuda la legislatura y se tendrá que elegir nuevo presidente de la Cámara de Representantes. La Fiscalía General embargó a funcionarios del IMPEC bienes avaluados en más de 1.000 millones de pesos. Los funcionarios están implicados en actos de corrupción en la cárcel Modelo de Bogotá. La delegada para la extinción de dominio de la Fiscalía embargó 19 bienes avaluados en 1.300 millones de pesos que pertenecían a funcionarios del IMPEC. Se trata de un lote ubicado en zona rural de Granada, en Cundinamarca, otro lote ubicado en Bogotá, un apartamento también en Bogotá, 12 vehículos y 4 establecimientos de comercio en los que funcionaban un restaurante, un spa y un negocio de venta de llantas y rines, también en Bogotá. El embargo de estos bienes se dio en medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por presunta corrupción en la cárcel Modelo. Según la información preliminar, estos funcionarios se habrían aliado con privados de la libertad para facilitarles el ingreso de droga, licor y celulares a cambio de dinero con el que habrían comprado estos bienes. Según la investigación, el licor, la droga y los celulares se guardaban en tiendas ubicadas al exterior de la cárcel. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra del congresista Alex Flores por denuncias de violencia intrafamiliar. En el proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al senador se le investiga por hechos ocurridos entre 2020 y 2021 en los que su entonces pareja habría sido víctima de violencia física y verbal. La Corte informó que el congresista será escuchado en diligencia de indagatoria que está pendiente de programación. La ministra de la Igualdad y vicepresidenta Francia Márquez extendió un llamado a las entidades del Estado para acoger los protocolos que buscan la protección e inserción de las mujeres, especialmente de las afectadas por el conflicto armado. Colombia es uno de los países que acogió la resolución 1325 de las Naciones Unidas que exige respetar los derechos de las mujeres y apoyar su participación en la construcción de paz y sociedad. Esto nos obliga como gobierno nacional a asumir la responsabilidad histórica y asumir ese compromiso que Colombia asumió ante las Naciones Unidas.
llamado que se hace en medio de un crítico panorama para las mujeres en el país. Tenemos grandes retos, por ejemplo, en feminicidios, superar las violencias en el conflicto armado, la violencia sexual, donde la mujer se usó como armas de guerra. Tras el encuentro se anunció la implementación de 7 objetivos priorizados para las mujeres en 30 entidades comprometidas con acciones que transforman la vida de la mujer. Varios donantes suspendieron su apoyo económico a la campaña de reelección del presidente Joe Biden. Y en Venezuela, la policía detuvo a un empresario que alojó en su casa en el estado Táchira a María Corina Machado. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CNI. Los principales financistas de la carrera a la reelección del presidente Joe Biden elevan la presión sobre el mandatario, suspendiendo el apoyo económico prometido a su campaña por el valor de $90 millones. Esto hasta que le dé paso cuanto antes a otro aspirante con más opciones de impedir el regreso del candidato republicano Donald Trump a la Casa Blanca. Una encuesta reforzó datos sorpresivos que podrían cambiar las estrategias de los partidos demócrata y republicano. Según los resultados de este sondeo, si la vicepresidenta Kamala Harris se postulara para la presidencia en lugar de Joe Biden, podría vencer al expresidente Donald Trump con una ligera ventaja. Harris obtendría el 49% frente al 46% de Trump. Un empresario que hospedó en su vivienda a la líder opositora María Corina Machado durante su gira por Táchira fue arrestado por la policía venezolana. Según el fiscal, la detención fue por almacenar en su propiedad material estratégico del Estado para supuestamente atentar contra el sistema eléctrico venezolano. Fabricato, una de las empresas más significativas y antiguas del país dedicada a la fabricación de textiles, se acogió a la ley de insolvencia por la compleja situación financiera que enfrenta y por las dificultades para cumplir las obligaciones con sus acreedores. A través de este comunicado, Fabricato, la emblemática industria textil localizada en Medellín, notificó a sus trabajadores sobre la entrada en el régimen de insolvencia, con el que se busca asegurar la continuidad de la empresa a través de procesos de reorganización. La compañía enfrenta serios problemas de caja y el sindicato de trabajadores teme incumplimientos en sus pagos. Estamos inmersos también los trabajadores en este tema de los acreedores, entonces preocupante para todos los trabajadores que habitamos en el Valle de la Burra, municipio de Bello y todas las familias en general. Un amplio sector de la población de Medellín y Bello depende de las actividades de Fabricato. Trabajos directos, tenemos 1.200 empleados aproximadamente, pero esto también depende de unos terceros en el municipio de Bello. Y la mayor preocupación es que hay unas deudas atrasadas para los trabajadores con el tema de primas convencionales, aguinaldos y el incremento salarial de este año 2024. Entre tanto, la Superintendencia de Sociedades informó que la compañía tiene activos por más de 758 mil millones de pesos y deudas que ascienden a 463 mil millones de pesos. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó un aumento en las ventas del comercio durante el mes de junio. El comportamiento se atribuye a la celebración del Día del Padre y a los partidos de la Copa América. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el 23% del comercio reportó alza en sus ventas durante el mes de junio del presente año. El repunte se da por la prima de mitad de año, el Día del Padre y la Copa América, que reactivó el consumo en restaurantes, bares y gastrobares. Lo que levantó y lo que hizo que no se perdiera el mes para el comercio, pues fue en primer lugar el fútbol. El dirigente señaló que otros sectores han mostrado recuperación, como moda, ropa, calzado, muebles y electrodomésticos. Pero también hay otros sectores que han sido muy dinámicos y que seguramente este fin de semana tendrán el mismo comportamiento, que son, por ejemplo, las prendas de vestir, calzado, igualmente toda la fiebre amarilla que ha despertado la Selección Colombia, con camisetas, gorras, souvenirs, ha tenido un incremento muy importante en las ventas hasta tal punto que en algunos almacenes oficiales hay agotamiento de producto. Se espera que la tendencia de recuperación se mantenga para el cierre de año. Bueno, y el director del Salón Ferretero, Darío Bastidas, reportó también una recuperación del 4% en las ventas de ese sector de la economía.
El sector ferretero del país espera una recuperación y cerrar el año con un crecimiento del 4%. Esta industria, que hace parte del eslabón de la construcción, aporta 2,5% a la economía y genera más de 200.000 empleos entre directos e indirectos. Y viene representando un crecimiento del 4% sostenido desde el 2021. Asimismo, manifestó que la decisión de reducción de tasas de interés de los bancos significará una mayor demanda por los créditos de vivienda, reactivando la cadena del sector. Los bancos entran en una guerra de tasas para prestar unas menores tasas. Esto va a impulsar que los inversionistas empiecen a buscar esos vehículos de inversión como es el sector constructor, y por ende va el sector ferretero ligado a eso. Este fin de semana se darán cita más de 300 marcas en el Salón Ferretero en Corferias. Ya son 8 los bancos en Colombia que decidieron bajar sus tasas de interés después de que el Banco de la República redujera la tasa de referencia. El Banco Caja Social se sumó a la competencia por conseguir clientes ofreciendo intereses para la compra de vivienda que oscilan entre el 10% para inmuebles nuevos y el 11% para vivienda usada. El Instituto Colombiano Agropecuario alertó por una enfermedad que afecta la producción de camarones. La entidad entonces prohibió las importaciones de este producto provenientes del Ecuador como una medida preventiva para proteger la producción nacional. El gerente general del ICA, Juan Fernando Roa, confirmó la suspensión de los permisos de importación de camarón proveniente de Ecuador tras encontrar cargamentos infectados con un síndrome denominado la mancha blanca, que representa una amenaza seria para el camarón colombiano. Es una enfermedad que afecta muy fuerte a la especie de camarón, que puede ser devastador, hasta el 100% de mortalidad una vez en un predio productor de camarón. Entonces no es una situación cualquiera, nos obligó a generar esta medida. ¿Es confiable consumir camarón colombiano? 100% confiable, cerca del 82 al 85% de la producción se concentra casualmente en un departamento donde hoy está contenida el área libre, es decir, en el departamento de Bolívar, donde hay grandes productores de camarón. La producción de camarón en Colombia se concentra principalmente en los departamentos de Bolívar, Nariño y Atlántico. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.374 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 3,73% a 13.900 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 2,55% a 420 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,35% a 33.880 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.944 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.890 pesos. Un euro cuesta 4.328 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 48 centavos. El azúcar se transó en 19,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 18 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 27 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.190 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.